El canto, los instrumentos, la composición, la interpretación son algunos de los elementos que se unen para generar sonidos armónicos, canciones, ritmos. La música, infinito universo de sonoridades. Así comienza Cortésmente. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Hoy me acompaña en el programa Alejandro Jaramillo Parra. Él es licenciado en música, también está culminando su maestría en músicas de América Latina y el Caribe y pues ha tenido mucha experiencia en el ámbito de la música como artista, también como compositor, como formador. Para mí es un gusto, en verdad, tenerlo hoy en el programa, una persona muy joven, pero con mucha experiencia y mucho conocimiento. Y pues le damos la bienvenida. Alejandro, bienvenido. A mí muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Muy bien, empecemos primero hablando, y yo al inicio mencionaba de algunos aspectos, de algunos elementos que hacen parte de la música. Y reitero, usted ha tenido la oportunidad de acercarse a la música desde diferentes campos, escenarios, como ha sido como instrumentista, igualmente como compositor, como formador. Y en ese sentido quisiera, Alejandro, que empezara primero como contándonos desde su experiencia, desde todo ese bagaje, qué ha significado la música y si podría definirnos un poco lo que es la música para usted. Bueno, Cami, en primer lugar, pues la música en mi vida llegó pues como para transformarla de una manera muy positiva, porque yo venía en mis 18 o 20 años con otra línea. Yo estaba inclinado por la ingeniería y desde los 10 años venía tocando aquí en la banda y fue ya cuando inicié, digamos que otra área donde volvió a aparecer la música y se convirtió en algo pues que hoy en día me tiene pues de lleno en ella. Entonces, en ese sentido, para mí la música es una forma de vida, la concibo de esa manera, una forma de vida, una forma de poder transmitir y llegarle a las personas, a los niños, a los jóvenes, a adultos con los que he tenido la oportunidad de trabajar y digamos que las áreas que mencionabas, la parte interpretativa y compositiva, han sido pues como parte de ese proceso que me ha permeado a mí desde niño, ¿cierto? Entonces, ahorita como formador, también la intención está como en reforzar elementos tanto artísticos como también de la parte humana con las personas que tenga la oportunidad pues como de relacionar. Uno de los aspectos que quisiera también generar como una reflexión, un análisis, tiene que ver, muchas personas hablan de que todo es ritmo, que el ritmo, digamos, y los sonidos, y la misma música está casi en todo, o sea, el hecho de uno tener un caminar y llevar cierto ritmo con eso, uno puede estar en su casa haciendo un sonidito que termina a veces molesto también para otros, pero para uno termina siendo, digamos, que parte de unos sonidos que uno va armando. En ese sentido, es imposible pensar un mundo sin lo que es la música, sin lo que significa para la expresión, como usted nos lo acaba de mencionar, pero también desde algo muy valioso y que estoy seguro que ustedes de la maestría que está finalizando tiene que ver, y es con la parte cultural, con esos ritmos que usted asocia, que usted considera que están más cercanos. ¿Qué podemos decir ya de ese significado, digamos, que en torno a la cultura, en torno a los pueblos, a esos territorios que van gestando ciertas sonoridades que los identifican? Bueno, en primer lugar, mencionas que el ritmo está en todo y tal vez desde la historia, nosotros al ser seres bípedos, es decir, que tenemos dos ojos, dos manos, dos pies, desde ahí el hecho de caminar ya incide un poquitico como en la parte rítmica, en la música como tal. Pero si entendemos música ya como una estructura más organizada, sonidos más organizados, armonías y melodías que se complementen, digamos que ahí estaríamos hablando ya artísticamente como de la música, porque sonidos todo el tiempo históricamente hemos estado rodeados de sonoridades en los animales, la naturaleza, la misma sangre pues, y el corazón bombean a un ritmo. Entonces sería como otra manera de entenderlo.
El ritmo hace parte, es el corazón de la música, de alguna manera, porque es lo que nos permite, tal vez al estar en conjunto, nos permite ir todos de la mano, ¿cierto? Partiendo de un beat establecido, podemos hacer música en conjunto, ¿cierto? En términos culturales, las músicas inciden demasiado en la forma en cómo los pueblos y las personas ven y conciben muchísimas partes del tema de su historia a nivel social, de identidad. Entonces, músicas, digamos, en mi enfoque que en la maestría está enfocado, digamos, que al territorio. Entonces, de alguna manera, llega uno y se da cuenta como que cada pueblo asocia y tiene sus músicas particulares. Aquí, por ejemplo, en El Retiro tenemos unas músicas que han sido foco de su historia, las músicas de la banda, las músicas tradicionales, festivas, de cuerdas, los duetos vocales. En otros pueblos tendrán sus expresiones un poquitico más focalizadas a las cuerdas, a los coros, pero podríamos hacer un general de Antioquia y también del país, y es que hay una fuerza importante en el tema de las bandas, de los conjuntos típicos de cada región, bien sea, por decir algo, en el norte del país, en las costas, los conjuntos de papayeras, de chirimías, al sur de pronto también otro tipo de chirimías de flautas que uno encuentra, en Antioquia y en las ciudades el tema de cuerdas, pero sí, o sea, estamos muy permeados y hay una fuerte significación en el tema musical en cuanto a los contextos territoriales. Y realmente en ese tema, Alejo, si bien ya tenemos, digamos que, y se viene hablando de lo que son las industrias culturales, donde pues la globalización ha ido permeando pues casi que todas partes, con ciertos ritmos, con sonidos, y pues mucho en parte también por ese lo que el capitalismo y el comercio más bien pues propician, ya entendiendo la música como un producto que se busca generar unos réditos económicos principalmente asociados a marcas, a lugares, pero sigue siendo la música, digamos que como la que usted nos referencia, esa música que viene desde las raíces de los territorios, la que aún todavía genera, digamos que, una identidad. En ese sentido, yo no sé si pueda existir un riesgo de que esas músicas y esos sonidos se pierdan por esa influencia global. Yo creo que la industria musical tiene unos objetivos muy claros y es el tema de las masas. El tema mediático apunta a que el tema masivo sea el que le diga qué debe crear, qué nos debe arrojar como en los medios para seguir consumiendo. Es el caso pues de las músicas urbanas, el reggaetón, el rap, el pop. Son músicas que son masivas y que tienen muchísima influencia mediática en términos económicos y de marketing, ¿cierto? Entonces, digamos que donde está la plata es donde más se puede mover esa música y es donde más le inyectan en términos de publicidad, ¿cierto? En las redes sociales, en eventos masivos, en fin. Entonces, las músicas ya que podríamos decir un poquitico más tradicionales y de contextos más cerrados, obviamente entra en un riesgo porque no es tan visible, no es música muy visible y digamos que como tal la música no hay que rescatarla, ella siempre ha estado ahí. Lo que sí tal vez es una responsabilidad de los artistas desde su contexto y también de entes como alcaldías y entidades promotoras de la cultura, como las casas de la cultura, las corporaciones. Digamos que en ellos es donde recae gran parte como del papel de seguir fomentando la tradición y las músicas de su contexto, digamos. Podríamos mirarlo de esa manera. Alejo, en ese mismo sentido, usted inicia en una banda tradicional, llega la música por medio de un instrumento, no sé si fue el saxofón como actualmente pues ha sido como el instrumento. Fue la trompeta en primer lugar. La trompeta, inicialmente entonces la trompeta, que posteriormente al saxofón. Llega por un instrumento, después de eso se acerca, no sé si a la composición, posteriormente a la formación. Y quisiera que habláramos de esa experiencia personal, cómo ha sido ese recorrido, dónde ha encontrado, digamos que,
un sentido más especial, qué dificultades también, porque no es lo mismo, digamos, que interpretar, que enseñar. Háblanos de todo esto, Alejo. Para conectar un poquitico con lo que veníamos hablando antes, me parece importante señalar que, digamos que los modelos educativos y los contextos, los países, todos tienen sus maneras particulares de educar a las personas, ¿cierto? Entonces, en el caso mío y en el modelo, digamos, formativo en el que yo crecí, desde el mismo colegio a nosotros nos evalúan de una manera, digamos, muy técnica. Nos arrojan un conocimiento y casi que uno tiene que memorizarlo, interiorizarlo y pues, al final pues unas pautas que un profesor te pone dirán si estás bien o estás mal, ¿cierto? Hay otros países que tienen un modelo que es un poquitico más cooperativo, donde te guían a vos por tus intereses particulares y no te imponen algunos, ¿cierto? Entonces, más interpretativo, no tan de memoria como exacto, y es un modelo donde se preocupa por tus intereses, te los explota bastante y te guía como para que seas feliz y puedas hacer lo que vos querés, ¿cierto? En nuestro contexto no funciona así. Entonces, al momento de yo encontrar la música fue por pura casualidad. Yo estaba en un momento donde había perdido a mi padre y mi mamá pues se preocupa y dice, este muchacho hay que ponerlo a hacer algo para que no se nos encierre, y entró a la música, obligado, porque no tenía conocimiento de ella. Entonces ahí me inclino por la trompeta, que fue el primer instrumento que había disponible, y pues, siempre estaba como inclinado más por el saxofón porque era un instrumento que era un poquitico más mediático. Estaban los Simpsons, lo escuchaba uno mucho más, digamos que en espacios de televisión, en fin. Entonces, luego de que ya hay un instrumento disponible, la formación que se imparte normalmente en los pueblos acá, es que hay una persona encargada que te da un montón de conocimientos muy generales y llega un punto donde vos ya decidís si seguir adelante o no. Entonces, en ese sentido, ya llega un punto donde esta persona dice, no te puedo acompañar más, te suelto, seguir tu camino como puedas. Y ahí hay un riesgo, ahí está la parte que puedes seguir conectado con la música por cuestiones personales o te alejas totalmente de ella porque decís, no sé cómo vas a avanzar. Entonces, conectándose un poquitico con lo que estamos hablando en cuanto a lo formativo. En otros países te cogen y te amarran desde pelado y te educan y te van llevando un paso a paso y puedes llegar muy bien al tema ya profesional. Aquí es un poco más difícil en ese sentido. Entonces, como te decía ahorita, empecé con una ingeniería y no muy desconectado de la música, pero sí la había dejado un poquitico atrás. Doy con ella nuevamente aquí en la seccional, en la Universidad de Antioquia, en la seccional Oriente, y ya eso me cambia a mí la vida. Para mí eso fue otra vez reencontrarme, saber que de esto se puede vivir y que se puede, digamos que, proyectarse uno profesionalmente. Digamos que la universidad fue esa primera etapa profesional donde uno se da cuenta que tiene un montón de falencias, que tiene que ponerse de pronto al corriente en otras, y está enfocado en este momento en la parte interpretativa. En el pregrado yo lo que hice fue dedicarme a la parte interpretativa y a la licenciatura, o sea, teníamos componentes pedagógicos también, nos formaban para enseñar. Y luego, por necesidad propia y por tener música que permitiera llegarle a los pelados de una manera acorde a su nivel, me di a la tarea como de, tengo que estudiar algo de armonía, de arreglos, de hacer música para entender un poquitico el proceso de cada persona y no bombardearlos y que de pronto toquen algo que no está a su nivel. Ya de ahí me encarreté demasiado y pues hoy en día ya es como algo alterno que hago con lo interpretativo, la parte compositiva, que al mismo tiempo es una herramienta importantísima en la docencia, que te permite crear tu material acorde a los procesos de cada estudiante. Realmente ha sido un recorrido muy interesante, Alejo, porque indudablemente para uno lograr y llenar, digamos que esos sueños, esos propósitos, tiene que haber mucha disciplina, tiene que haber un compromiso con su estudio, con la formación. Y en ese sentido quisiera, Alejo, que habláramos también, porque yo sé que usted es un ejemplo para muchos de sus alumnos, para muchas personas por su
disciplina, por su responsabilidad. Y creo que afortunadamente la música también, y yo diría más bien que la música, el músico, o sea, el artista, también ha ido generando una transformación muy interesante. Ese músico bohemio que uno veía pues que el lunes por ahí tomándose los traguitos, que simplemente se reunían por ahí a tocar y les pagaban con trago muchas veces. Eso se ha ido cambiando y digamos que muchas de las personas que hoy cogen la música como proyecto de vida saben que hay que estudiar, que hay que tener disciplina, que hay que tener un montón de aspectos como profesionales, y eso ha mejorado mucho también los procesos formativos. Sí, todo eso que mencionas se debe como a contextos y a momentos de cada persona y de la historia que les ha tocado de pronto acercarse a la música de una manera empírica y encontrar ahí de pronto un ingreso y también algo recreativo, porque como decís, el licor siempre ha estado muy asociado a la música en nuestro contexto. Años atrás, obviamente. Hoy en día el hecho de que hayan jóvenes haciendo la música de una manera profesional y que sean personas, como vos decís, un ejemplo como para otras generaciones, hace que los jóvenes se interesen un poquitico y el hecho de uno ver, por ejemplo, pelados jóvenes en la banda hace que otros más jóvenes digan, vea, ya hay cabida para mí, esto no es solamente para los adultos, no es solamente para los más viejos, la música que tocan no es únicamente la música de antaño, sino que también tocan otro tipo de música. Entonces, el hecho de que los jóvenes se empoderen de la música como tal y de la forma de, música, de vida que la música fomenta, obviamente tiene que ver con todo lo que vos decís, disciplina, porque tenés que estar como al corriente y tenés que ir avanzando en tu instrumento o en la línea que sea que hagas, porque la competencia es amplia, pero al mismo tiempo el hecho de que hayan jóvenes en el medio hace que las demás personas digan, ve, esto se puede vivir. Y a medida que pasa el tiempo vamos viendo cada vez una oferta mucho más grande, más licenciados, más músicos, más compositores. Entonces eso es muy bueno en el sentido de que evidentemente se puede vivir de cualquier tipo de arte si lo haces con disciplina y con pasión, pensaría yo. Yo creo que el hecho de que vos seas feliz haciendo lo que haces, sea lo que sea que hagas, te va a llevar a ser bueno, porque no lo vas a sentir como un trabajo como tal, entonces no tenés tanta presión encima y desarrollas un montón de habilidades que con el tiempo van a dar sus resultados. Alejo, quiero que hablemos y quiero proponerte además una reflexión, un análisis con respecto al tema de los contenidos, pero para propiciarte una pregunta un poquito más técnica en torno a los sonidos. Digamos que muchos de los contenidos de los que hoy denominamos como industria musical o industria artística, que tiene que ver mucho con las masas, con lo industrial en términos ya de llevar una música a todo el mundo y de la globalización, pues muchos de estos ritmos, de estos géneros urbanos son criticados por sus contenidos porque dicen sexistas, en fin, que invitan al consumo, a un montón de cosas, pero si uno analiza muchos de los ritmos que también hemos cantado toda la vida, el vallenato, muchos intérpretes del vallenato, muchos compositores tienen letras supremamente machistas, por ejemplo, la música popular y en muchos casos induce a la violencia, induce a la promiscuidad, en fin, por poner algunos temas, pero no quiero comparar, ¿cierto? Para no caer, digamos que, o herir, digamos que ciertas susceptibilidades con estos géneros, pero sí, digamos que hay contenidos que uno diría no son apropiados. Yo quisiera, Alejo, preguntarte por el tema ya técnico en términos de los sonidos, en términos de eso que ustedes arman para juntar un sonido y que se convierta en un ritmo, que acompañe una letra. ¿Qué podemos decir ahí? O sea, actualmente esos sonidos, porque muchas veces se critican, dices, eso no es música, eso es malo, eso es feo. ¿Cómo ves ya, digamos, que al margen de los contenidos, que reitero, uno puede encontrar contenidos buenos y malos en todos los géneros, pero sí en términos de esa elaboración de la música
¿Qué ves ahí? Digamos que el tema de la industria lo que hace es entender las masas y una vez entiende de pronto sus necesidades y sus contextos, lo que hace es bombardearlos bastante con un contenido similar. Digamos que vos estás hablando un poquitico más desde las letras, desde la lírica. La lírica es el mensaje que se promueve, es evidentemente muchas relacionadas a lo que vos decís, machistas, misóginos, en fin. Digamos que no está tanto el punto ahí. La parte musical lo que hace es de pronto calar, ayudar a que le calen a las personas desde cómo está construida la música. Este tipo de música, si vos lo ves, es una música que es relativamente sencilla, sin menospreciar obviamente aquí como ningún género ni nada, pero sí es música sencilla, como de fácil entendimiento y es repetitiva, armónica y melódicamente. De hecho, la mayoría de estas músicas hechas digitalmente y tienen, digamos que esa intencionalidad, que se le quede en la cabeza a las personas, que sea de fácil recordación y adicional a eso, pues como seguir promoviendo el contexto al que va dirigido. Entonces, cuando hablamos de pronto de letras del reggaetón, la gente lo canta porque también el ritmo a veces es pegajoso. Entonces, ahí es donde estamos relacionando la parte de la letra y el ritmo. Entonces, las personas únicamente no se aprenden las líricas, sino que lo que más ayuda a que se les cale es la parte pues musical. Cuando vos analizas las progresiones armónicas, por ejemplo, de estas músicas, encontrás que son muchas veces, tienen los mismos movimientos y eso nos está diciendo algo, nos está diciendo que si una vez funcionó, hay que seguirlo haciendo. Y esto va a ayudar pues como a perpetuar o a promover pues muchísimo más, digamos, que este mismo contexto de la música de masas y de la industria musical que promueve demasiado como eso, porque es allí donde está el consumo. Más allá, digamos, que de la lírica como tal, es la forma en cómo organizan la música para llegarles a estas personas, o a ese público objetivo como tal. Alejo, pues nos quedan 5 minutos y pues quisiera que los aprovecháramos para generar como ese mensaje en torno a las familias. Yo sé que para muchas mamás es muy importante y se habla, por ejemplo, de la estimulación musical, de que los niños escuchen ciertas cosas. También para muchas creen que es un problema que los niños en una fiesta de estas de cumpleaños escuchen reggaetón, pero entonces también uno escucha Mambrú se fue a la guerra, en fin, vuelvo y digo, no quiero entrar como en los detalles, pero yo siento, Alejo, que a veces el tema de los contenidos y las músicas no va tanto en estigmatizar ciertos géneros, sino que debería de comprenderse de una manera como más amplia en la que pueda usted escuchar X o Y, pero tener un criterio mejor. Yo creo que el tema está como en el criterio y quisiera que dejáramos como reflexiones en torno a eso. Bueno, en cuanto a todo eso que decís, digamos que la música, hay muchos estudios que evidencian que fomenta y promueve el desarrollo cognitivo, el tema motriz, el tema de una buena memoria, en fin, ayuda demasiado como a la parte personal y también como es música y muchas veces no la podemos hacer solo, al tema de compenetración social y de compartir con las demás personas, ¿cierto? A eso nos lleva la música, a eso nos invita. Más allá de eso, digamos que desde cuando hay un niño y empieza como a acercarse a la música, bien sea por la música que le ponen en la casa, o que los metieron en algún proceso formativo, ahí es donde empiezan tal vez a verse en un futuro, digamos que todo eso que consumía el niño en su niñez o en su juventud, ¿cierto? Tal vez al que más le pusieron música chiquitico podrá ser un poquitico más rítmico cuando esté más grande o tendrá más habilidad en el canto, qué sé yo. Es como desarrollar sus aptitudes si las tiene, porque hay casos donde de pronto no es tan evidente. Pero todo esto va a ayudar a que la persona, si decide o no inclinarse por la música, tenga un criterio, ¿cierto? Y es decir, cuando vos haces música, evidentemente te das cuenta de que no es fácil hacerla. Y el hecho de uno entender eso ya te lleva como a analizar, cómo se hace la música que nos bombardea todo el tiempo. Cuando vamos en un bus, o el vecino nos pone su música,
¿qué pensamos sobre eso? Desde ahí uno puede hacer muchos análisis. Uy, si mi vecino de pronto todo el día me pone reggaetón, uno se puede hacer una idea más o menos del contexto que rodea esa familia. Pues puede ser que le guste la fiesta, pero también puede ser que haya machismo en esa casa, qué sé yo, por decir algo. Entonces, desde pelados, digamos que hay una fuerte incidencia de la música que vos escuchás, de la música que también el medio te propicia, y si haces música o no, vas a también tener, digamos que un criterio como tal muy diferente en términos estructurales de la música, de las líricas y de cómo está hecha, si es de pronto digital, si de pronto hay un arreglo de por medio. Digamos que el oído empieza como a detectar todo ese montón de cosas cuando vos te metes de lleno con la música. Digamos que como mensaje ya para dejar como en las familias, digamos que lo más importante es de pronto ser conscientes de lo que le estamos compartiendo a los niños. No significa que todos los reggaetones promuevan el machismo, ni todo el rap hable de narrativas de la violencia. Es más como entender y de pronto hacerle caer en cuenta a los niños y a los jóvenes de lo que están escuchando, de por qué esa música suena así, de por qué esa música hace apología de pronto a la guerra o a la violencia, qué pasa con el artista, qué hay detrás de la música, sino que por qué artista está haciendo el tipo de música que está haciendo. Detrás de todo eso se esconde un mensaje importante. Si es música de pronto que uno puede catalogar como muy industrializada, también uno puede decir, pues esto lo hacen con un fin específico, los videos son una cosa impresionante, entonces de pronto el fin es más lucrativo, ¿cierto? Entonces es muy amplio, da como mucha tela para cortar, pero es más o menos como un posible mensaje que se puede dar ahí. Así es. Alejo, muchas gracias, en verdad que muy agradable escucharlo y como usted lo decía, es un tema bien interesante, amplio y que sin duda, como usted lo decía al final, la música no solo es como algo que está por ahí y que acompaña un espacio, tiene un contexto y es más profunda de simplemente lo que para nuestros oídos puede ser simplemente un acompañante, va más allá como usted nos lo decía. Y pues gracias por acompañarnos y por dejarnos su conocimiento. Esperamos tenerlo nuevamente en el programa, Alejo. Muchas gracias. Cami, gracias a vos por la invitación. Y a todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Ya saben que estamos cada semana acá en este espacio con un invitado para hablar cortésmente.